Siempre firme, está allí con toda la información recorriendo las calles de la ciudad y la región. Nuestro móvil, Diego Domínguez. Diego, buen mediodía, buen jueves, bienvenido. Hola Hernán, Andrea, los saludamos. Y bueno, nosotros seguimos nuestra recorrida de la mañana que habíamos iniciado con Germán. Y en este caso queríamos acercarle, después de muchas consultas que veíamos en los medios de comunicación también, para aquellas personas que están alquilando, se está llegando al fin de un plazo que determinó el gobierno nacional hace un año atrás con el inicio de la pandemia, aquella ley que prohibía aumentar los alquileres, evitar los desalojos y demás. Pero esa ley en principio terminaría en este mes de marzo. Por eso que vinimos a consultar a Cristian Gómez Crena aquí en su inmobiliaria. ¿Qué tal, Cristian? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, vamos a volver un año atrás, para esta misma época, cuando se decretó la pandemia. ¿En qué situación los tomó a ustedes, a vos y a la gente que trabaja? Bueno, en principio, como a todos, la pandemia creo que afectó a todos los rubros, particularmente con respecto al tema de los alquileres, con el decreto 320, cuando congela los contratos, obviamente empezaba todo esto de la pandemia, nos sorprendió a todos, inclusive a los inquilinos y obviamente también a los dueños. Lo más complicado no fue en marzo, sino en abril y mayo, que todavía seguía la cuarentena, cuando la gente empieza a perder trabajo, y ahí se empezó a complicar un poco el tema de pago, sobre todo. Así que bueno, el decreto 320, como vos decías recién, empezó a regir a partir del 1 de marzo, que lo que decía era que los contratos vigentes a esa fecha quedaban congelados en el precio, no podía haber aumentos, y los que finalizaban con fecha 30 de marzo de 2020 para atrás debían ser congelados en el último precio, prorrogados hasta el 31 de septiembre. Y después ese plazo de septiembre se extendió. Exacto, el 31 de septiembre lo prorrogaron al 31 de enero y del 31 de enero lo prorrogaron al 31 de marzo. Hoy están comunicando que el 31 de marzo sí o sí ese decreto caería y comenzaría el cobro de pesos, aquel que no pudo pagar los alquileres y los desalojos. Bien. ¿En qué situación están hoy los alquilinos bajándolo aquí a nuestra ciudad? ¿Siguen pagando el mismo precio de hace un año atrás o fueron arreglando su situación particular? No, acá en Brinkman en particular, la verdad que tanto los inquilinos como los propietarios aceptaron la norma, digamos. Fue muy poca la gente que dejó de pagar los alquileres, realmente con motivos reales, porque se quedaron sin trabajo, pero la mayoría siguió pagando, inclusive también aceptaron de seguir pagando los aumentos programados. ¿Por qué? Porque el aumento no era que no se podía directamente aumentar más. Esas diferencias que iban dejando, a partir del 1 de abril, tenían que abonarlas. En algún momento hay que pagar esa diferencia. Exacto, entre hay que darle 3 o 6 cuotas sin interés. La mayoría optó por seguir pagando los aumentos como estaban pactados. Para no sentir el golpe ahora en este momento. Exacto, exacto. Andrea, Hernán, le paso el retorno a Cristian, los está escuchando. Bueno, va a ser un gusto charlar con Cristian y saludarle. ¿Cómo le va, Cristian? ¿Qué dice? Un gusto charlar con usted. Me surgen dos preguntas, más allá que respondió parte de ella, que aquí en Brinkman medianamente los inquilinos continuaron pagando el alquiler. Aquí hay dos situaciones. Aquel que no pagó durante todo el año, ahora va a tener, en este caso, que hacerlo con los reajustes más los intereses calculados. Y estamos hablando de cifras importantes, digo, por el hecho de acuerdo al alquiler que pagaban, pero estamos hablando arriba de los 150.000 pesos para aquel que no pagó nunca, ¿no? Hernán, sí. En Brinkman particularmente no se dio esa situación. Pero sí, por ejemplo, en las ciudades que sí se dio, a partir del 31 de marzo ya se permiten los desalojos y esa deuda que generó durante todo este tiempo
El decreto lo único que establece que pueden pagarla entre 3 y 6 cuotas sin interés. Bien. ¿Sí? No se puede aplicar interés sobre lo que no pagó. Bien. Ahora, para aquellos inquilinos, porque también en el transcurso de este año de pandemia, a algunos se le vencía el contrato, para aquellos que se le vencía el contrato y que ahora termina esta ley el 31 de marzo, tendrán que renovarlo y tendrán que renovarlo ya con la nueva ley de alquileres, ¿no? Exacto. Los contratos que vencían con fecha 30 de marzo del 2020 hasta la fecha, que esta prórroga la fueron estirando 2 veces más, tienen que renovar el contrato de acuerdo a la nueva ley, que es la 27.551, que el contrato es por 3 años y los aumentos son anuales y esos aumentos van a estar pactados por el Banco Central de la República Argentina. A partir de junio de este año, el banco empieza a publicar el índice de aumento. Y el aumento que se está dando con respecto a un alquiler congelado en marzo, calculale más o menos hoy entre un 70 y un 80%. Claro. Bien, Cristian, en tu caso, en el caso de ustedes como inmobiliaria, son los intermediarios entre el inquilino y quien alquila. ¿Cuál es la reacción que está teniendo la gente, o sea, lo que ustedes tienen la llegada, ¿no? Aquí en nuestra ciudad, de estos aumentos que van a venir? ¿Ya se los han comunicado? Sí, ya la mayoría se lo fuimos comunicando. Obviamente es un salto grande, 70-80% sobre el último precio, es mucho. La gente lo va tomando porque en realidad Brinkmann no tiene demasiada oferta de casas, digamos, entonces se va renovando y vamos llegando a un acuerdo entre locador y locatario, en el sentido de que, bueno, por ahí no es el 70, es el 60, si es un inquilino que siempre cumplió y pagó, se lo tiene en cuenta, pero en general lo están aceptando. Los inquilinos la verdad que lo están aceptando. No con gusto, obviamente, pero lo están aceptando. Sí, Claro. también porque lo acabas de decir, no queda otra, ¿no? Al haber poca oferta en cuanto a construcción. Exacto. Brinkmann no tiene un desarrollo inmobiliario demasiado importante, entonces eso hace que haya muy poca oferta. Acá, por ejemplo, en particular, hace desde el año pasado, desde septiembre, octubre a la fecha, que no hay inmuebles que entren nuevos en el mercado para alquilar. Hay muy pocos. Te pregunto, Cristian, en cuanto a eso es arrendamiento urbano y arrendamiento rural, ¿cuál es la situación? ¿Hay disponibilidad? ¿Se maneja con la misma ley de alquileres? Sí, esta ley unifica todo lo que sea alquiler, tanto urbano, rural, temporarios, que por ejemplo los contratos temporarios no estaban abarcados antes, esta ley los abarca, ¿sí? Bien. Tienen que hacer contrato, tienen que ser registrados. Esta ley unifica todo, desde urbano, rural, temporario, está todo dentro de la misma ley. Perfecto. Bien. Diego, para el cierre allí entonces desde el móvil. ¿No nos escuchan? Diego, ¿me escuchás? ¿Quedas vos Ahí ya le paso Fran el retorno. Sí, Gracias. simplemente, Ahí está. Cristian, bueno, agradecerte. ¿Cómo está, decíamos recién, la oferta? No hay prácticamente lugares para alquilar hoy en la ciudad, ¿no? No, hay mucha demanda, pero no tenemos nada de oferta, hay muy poca. Ahora que se viene esta aplicación de ganancias para grabar los contratos, hay mucho gente que desiste de alquilar y poner sus propiedades en venta. Sí, ya con respecto a la ley, la misma ley de la 27.551 también obliga a registrar todos los contratos a los locadores y ya tuve consulta al respecto de qué gasto van a tener más o menos y ya tuve varios que me han dicho, bueno, listo, poner la casa en venta porque no les rinde el alquiler con respecto a los gastos que van a tener que incurrir. Y eso se puede aplicar quizás a algún propietario, trasladar ese gasto extra al propio alquiler. Yo creo de que sí, como todo gasto se va a terminar volcando a los alquileres. Acá a lo mejor en Brinkmann no se vea tanto, pero en las ciudades
de hecho que lo van a hacer. Muchas gracias, Cristian. No, gracias a vos y un saludo a Hernán y Andrea. Muy bien, allí estábamos entonces visitando a Cristian con esta realidad, ¿no?, del sector inmobiliario en este año 2021. Bien, Excelente. gracias, Diego. Excelente Muchísimas nota. gracias. Gracias, Diego. Perfecto. Nos reencontramos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, el móvil allí desde, bueno, un hecho y una realidad. Y sobre todo, como decía también Cristian, es cierto, una realidad que vive especialmente las ciudades grandes, ¿no? Aquí Así es. todavía